Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenos días a todos. Vemos que ya han llegado más participantes. Vamos a comenzar este webinar sobre financiación europea para proyectos disruptivos de startups y de pymes. Hoy, 3 de junio, contamos con Eva Pérez Pulido, va a ser la ponente de hoy. Ella es directora técnica de Euraction, que es una consultora que se dedica a gestión integral de proyectos y financiación de proyectos, especialmente financiación europea. Tanto ella como su socia tienen más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos europeos, en financiación específicamente. Así que espero que aprovechéis su conocimiento para ver si esta herramienta Accelerator puede ser de utilidad para vuestros proyectos. Quería comentaros, por favor, a todos que los micrófonos y las cámaras las mantengáis desactivadas para tener mejor calidad de sonido durante el webinar. Y lo que vamos a hacer es que todas las dudas que os vayan surgiendo podéis plantearlas en el chat del webinar, que está en el menú de la derecha, y una vez que Eva termine su presentación, pasaremos a formular todas las preguntas que ya hayáis planteado en orden de recepción, ¿de acuerdo? Si por lo que sea hay alguna que no fuera atendida, os podemos facilitar el contacto de Eva para que le planteéis a ella directamente cualquier duda o consulta, o si queréis hacerle alguna consulta un poco más específica y dar detalles de vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, le voy a pasar la palabra a Eva Pérez y bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos después al final de la presentación de Eva, ¿de acuerdo? Eva, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a este webinario, y yo no quería comenzar sin dar las gracias a Cartuja, al Parque, por contar con nosotros, con Euraction, para hacer este webinar sobre el EIC Accelerator, que no deja de ser una herramienta de apoyo a empresas con proyectos realmente innovadores y con necesidad de financiación. Lo vamos a ver a continuación. La idea con este webinario es dar como una visión general de lo que es este instrumento, para quién está diseñado, de dónde viene, porque es una evolución de un instrumento que ya durante todo el programa Horizonte 2020 vino funcionando. Y bueno, realmente ver cómo se evalúa y qué opciones hay y cómo uno atraviesa todo el proceso para llegar a la financiación del proyecto. Entonces, comenzamos. Este va a ser el contenido de la presentación. Os voy a comentar, antes de entrar en faena, un poquito sobre nosotros, sobre Euraction, quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué estamos haciendo este webinar. Pasaremos por encima de las características y de los puntos claves del EIC Accelerator, que ahora veremos qué es eso del EIC y por qué Accelerator. Vamos a ver qué hay que hacer o los pasos iniciales para presentar una propuesta. Esto no deja de ser un webinar, no es un curso con mucho detalle, pero sí que vamos a ver al menos dónde tenemos que acudir y qué tenemos que hacer. Vamos a echarle un vistazo a qué es lo que va a evaluar un evaluador externo del proyecto, que va a tener en cuenta, y realmente qué es lo que va a puntuar. Y al final veremos algunas herramientas que hay que facilitan un poco la escritura o conocer mejor el instrumento, y además vamos a dar 3 o 4 pinceladas sobre aspectos importantes que bajo ningún concepto deben pasarse por alto cuando estamos escribiendo o estamos pensando en si realmente mi idea de proyecto y mi idea de negocio cuadra dentro de lo que es el EIC Accelerator. Así que vamos adelante, os voy a comentar sobre nuestra empresa, sobre mi empresa.
Nosotros somos, hablo de nosotros porque somos 2 personas las que fundamos esta empresa, aunque evidentemente nosotros solemos trabajar con una red amplia de colaboradores que conocemos y con los que tenemos experiencia de trabajo después de muchos años en distintos ámbitos. Entonces, bueno, nosotros somos una consultora que ofrece servicios de gestión integral de proyectos europeos, sobre todo. Es nuestro fuerte en I+D+I, pero también en proyectos de cooperación territorial. No sé si habéis oído hablar de los Interreg, de los ENI, pues todo eso cae en ese saco. Ahí también tenemos mucha experiencia propia de participación y de apoyo a terceros, por supuesto. Os decía que tenemos más de 20 años de experiencia, pues ya tenemos una edad, llevamos muchos años trabajando y siempre hemos trabajado en este campo, pero lo que es la empresa nace hace 2 años y estamos en Cartuja. Estamos en el centro de empresas, en el pabellón de Italia, estamos en Cartuja. ¿Qué servicios damos? Pues lo voy a resumir mucho aquí, pero en primer lugar el apoyo integral a la participación de entidades, da igual que sean públicas, privadas, grandes, pequeñas, cualquiera con una necesidad de apoyo para participar en programas europeos, los de I+D+I, pero también los de cooperación territorial. ¿Y qué significa ese apoyo integral? Ese apoyo integral significa todo. Nosotros trabajamos en función de la necesidad del cliente. Hay clientes que necesitan que le apoyemos en todo el proceso y hay clientes que simplemente necesitan apoyo en una parte del proceso. ¿Y qué hablo cuando estoy hablando del proceso? Estoy hablando desde que uno tiene la idea de un proyecto hasta que aquello materializa y se convierte en un contrato de subvención o financiación con la Comisión Europea o con la agencia delegada o con la entidad que facilita la financiación. Entonces, en todo ese proceso, nosotros podemos asistir desde la idea hasta que cierra el proyecto y se ejecuta el proyecto y cierra, perdón, desde la idea hasta que se firma esa subvención o financiación, hasta después que se ejecuta el proyecto y se cierra. O podemos simplemente asistir a la parte de la gestión del proyecto o la generación de la propuesta en la escritura de la propuesta, en fin, en las distintas partes de ese proceso e incluso un poco antes. Cuando la empresa se plantea si realmente tiene o no tiene capacidad con las líneas de trabajo que hace y con la innovación que lleva y si existen realmente oportunidades, pues también podemos apoyar en eso, incluso con una asistencia general, identificando oportunidades a las que se pueda presentar alguna idea de la empresa. Hablo de la empresa porque, bueno, pues de la entidad, ¿de acuerdo? A partir de ahí también tenemos un servicio de formación y esta formación, sobre todo en programas europeos, aunque también llevamos y porque hemos trabajado muchos años en gestión de la innovación en la empresa, pero también en desarrollo territorial, desarrollo regional. En esta formación normalmente es una formación a medida de las necesidades de la empresa. Podemos adaptarnos, igual que nos adaptamos en el servicio de apoyo en la gestión del proyecto, en la creación y materialización del proyecto, también nos adaptamos en la formación. Y por último, también participamos en la parte de la implementación técnica, sobre todo en proyectos de innovación, en la parte de gestión de innovación empresarial y desarrollo territorial. Os cuento un poquito más sobre el equipo, digamos, sobre las fundadoras de esta empresa, que somos mi socia María Fernández y yo. Nosotras somos ingenieras industriales y, como os decía, llevamos muchos años trabajando en el ámbito de programas europeos, porque, bueno, nosotros estábamos en la unidad de programas internacionales y yo dentro de esa unidad en la parte de programas europeos.
mi socia era la que coordinaba toda la actividad internacional del Instituto Andaluz de Tecnología, que, bueno, pues por distintas razones finalmente cerró su andadura hace 2 años justamente, 2 o 3. Entonces nosotros nacemos de ahí y llevamos toda la vida trabajando en esto. Hemos colaborado con CEDETI bajo licitaciones, hemos colaborado en las guías del participante de Horizonte 2020 y anteriormente en la de CEDETI también del 7º programa marco, perdón. Respecto al 6º, fuimos nosotras las que editamos, el instituto, una guía para la participación de las pymes, y es así que la hicimos entre mi socia y yo. Evaluadoras de propuestas, hemos evaluado propuestas de instrumento PYME Accelerator fase 1 y fase 2. Ahora veremos que el Accelerator es una evolución de la fase 2 del instrumento PYME. También otro instrumento que tiene en Horizonte 2020, que es el Fast Track to Innovation. Son proyectos muy industriales con desarrollos cercanos al mercado que se realizan en consorcio. Y también hemos llevado a cabo revisiones de proyectos de fase 2, pero ya en marcha. Los proyectos en Horizonte 2020 cada cierto tiempo tienen una revisión para ver si se cumple, bueno, pues con lo que tenían que hacer, implementación de presupuestos y distintos criterios, y ahí también hemos participado como contratadas con la comisión para llevar esta actividad. Y bueno, no quería dejar de pasar por alto nuestra actividad durante varios años como nodo para la resolución de consultas internacionales, digamos a nivel nacional, nodo de referencia en la red PIDI, que es una red gestionada por CEDETI, en la que, bueno, pues durante tiempo estuvimos coordinando y resolviendo consultas durante unos años, de 2008 a 2013 y luego en el periodo 2015 a 2017, que fue cuando cerró IAT. Bueno, pues no voy a profundizar más en esto. Tenéis nuestra web, nos tenéis a nosotras a vuestra disposición. Voy a pasar directamente a lo que nos ocupa hoy, que es el EIC Accelerator. A ver, el EIC Accelerator, ¿por qué se llama EIC? Porque el EIC Accelerator es una evolución de lo que era la fase 2 del instrumento PYME en Horizonte 2020, que vino a capitalizar de alguna forma el European Innovation Council, el Consejo Europeo de Innovación, hace un programa piloto y ahí mete varios instrumentos, entre ellos lo que es una evolución, digamos, mejora le quieren llamar ellos, del instrumento PYME fase 2. ¿Y qué características tiene? A ver, este instrumento está diseñado por la Comisión Europea, digamos, por el Consejo Europeo de Innovación, para dar apoyo a pymes, estamos incluyendo también startups y empresas pequeñas, por supuesto, pequeñas y medianas, que tengan un desarrollo de una innovación de alto riesgo y con un gran potencial. Es decir, normalmente debe ser una innovación rompedora, ahora veremos lo que es eso, que tenga un gran potencial, pero un gran potencial ¿para qué? Pues para el crecimiento de la propia empresa y además a través de la puesta en el mercado de esa innovación, y además debe tener un impacto notable y relevante en el mercado. Ahora veremos cómo, ¿de acuerdo? Entonces, algunas características de este EIC Accelerator son, debe tratarse de ellos le llaman Breakthrough Innovation, ahora veremos qué puede ser esto. Estamos hablando de empresas que tengan hecho ya un desarrollo previo de esa innovación y que estén en las últimas etapas del desarrollo. Estamos hablando de TRLs entre 6 y 9. Ahora veremos un poquito más en detalle esto, no mucho más, pero algo más en detalle. Que
tengan una estrategia de crecimiento y una estrategia comercial con la vista puesta en el mercado internacional y que realmente esta innovación sea capaz o se pueda llevar y tener un impacto en el mercado a nivel internacional, que sean proyectos escalables, que hagan lo que le llaman el scale-up, al fin y al cabo, que le hagan crecer a la empresa, que dé respuestas a necesidades globales. Es decir, debe tener el propio proyecto y su entrada en mercado debe tener una dimensión europea o internacional, si queréis incluso. Pero debe dar respuestas a necesidades y retos globales. ¿Y qué retos? Pues retos tanto sociales como tecnológicos como de negocio. Como os decía, debe suponer una alteración, debe hacer, digamos, mover el banquillo al nuestro mercado objetivo o incluso abrir un nuevo mercado, y tiene temática libre. Se pueden presentar proyectos, no están constreñidos como en algunas otras partes de Horizonte 2020, alguna temática o algún tópico en concreto. Aquí la temática es libre, pero siempre, como os decía, dando respuesta a unas necesidades relevantes a nivel global y que tengan un impacto fuerte en el mercado. Y la evolución o la mejora también de la que hablan en este EIC Accelerator es que no solamente se puede apoyar con subvención a la empresa, sino también que se apoya con capital, con inversión en capital. Y cuando se solicitan ambos tipos de financiación para un solo proyecto, es cuando se habla, no sé si habéis oído hablar, de blended finance. Bueno, una mezcla de financiación. Breakthrough Innovation, si nos vamos al diccionario, incluso más allá del diccionario, le dedico una sola transparencia a esto porque es importante. Estamos hablando de una innovación que sea realmente significativa o, si queréis, revolucionaria, rompedora, radical. Lo de radical se suele usar mucho cuando se hablan de este tipo de innovación. Una innovación grande, una innovación puntera. Estamos hablando de innovación a nivel europeo o nivel internacional. Y os vuelvo a repetir, igual me voy a repetir mucho a lo largo del webinario, pero con un impacto en el mercado internacional o europeo. ¿Y para quién es esto? A ver, es para pymes, pero pymes individuales. No se puede ir en consorcio para participar en el EIC Accelerator. Y se incluyen, digamos, microempresas, pueden ser, y startups, pueden estar incluidas. De cualquier sector, igual que es temática abierta, puede ser, la empresa puede pertenecer a cualquier sector. Importante, que tenga un desarrollo propio de innovación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la innovación, normalmente la que suele ser radical y puntera, suele llevar asociado un alto riesgo tecnológico y hay veces de financiación. Que la empresa tenga capacidad de crecimiento a nivel internacional a través de la puesta en el mercado de su innovación. Ellos están buscando empresas que tengan una estrategia definida de crecimiento a nivel europeo e internacional y, importante, deben ser empresas que actualmente no puedan conseguir esta financiación de otra forma y entonces tengan que acudir a solicitar este apoyo de financiación pública. Sobre todo en la parte relativa a capital. ¿De acuerdo? Y algo que es muy importante deben ser empresas con un equipo solvente y con capacidad para acometer el proyecto. ¿Pero qué proyecto? Todo el proyecto en su globalidad, desde la última etapa de desarrollo de la innovación hasta la puesta en el mercado y despliegue en el mercado. La empresa debe ser capaz de contar con un equipo que le permita
ejecutar su proyecto global. ¿Y qué tipos de actividades estamos hablando? Bueno, antes decía que debe estar la innovación en las últimas fases del desarrollo. Debe ser un desarrollo y deben estar en TRLs entre el 6 y el 9. ¿Y qué tipo de actividades son esas? Pues a ver, como un ejemplo, los que da la comisión, pues la fase final de producto, de desarrollo de producto o de servicio, o de ambos incluidos, ensayos prototipados pero a gran escala y del sistema completo, validaciones ¿cómo se llama esto? En condiciones reales en el mercado, demostraciones y pruebas e incluso lo que llaman la market replication. Entonces, hay actividades de estas que caen en el TRL del 6 al 8 y otras que exceden ya al 9, la parte incluyendo de marketing, comercialización. Vamos a ver que va a haber financiación distinta para estas distintas etapas. Os decía, los TRLs no es otra cosa que la medición de los niveles de madurez de la tecnología o de lo equivalente cuando no estamos hablando de un producto tecnológico, sino pues quizás de un servicio, un modelo de negocio, pues debe estar en un nivel TRL 6 o equivalente. Es decir, ya tiene que haber una demostración de un entorno, si no real, claro, pero relevante, del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí al 9 es donde se sitúan los proyectos en esta escala de desarrollo. ¿Y qué apoyo financiero? Como os decía, hay una parte de financiación y una parte de capital. La financiación sigue siendo lo mismo que tenía el instrumento PYME en fase 2, con una cantidad total global por proyecto de $500.000 a 2,5 millones de euros. Bueno, luego está la temática de salud, que igual puede conseguir más de 2,5 millones de euros, y esto supone como mucho el 70% del presupuesto del proyecto, es decir, del total te van a subvencionar el 70%. Y ese 70 no va a llegar en principio más allá de 2,5 millones de euros. ¿Del total de qué? Del total de las actividades que caigan dentro del rango del TRL 6 al 8. Todas aquellas actividades que estén dentro del TRL 9 o que sean consideradas como TRL 9, la comisión te las va a financiar, si finalmente el proyecto tiene éxito, con inversión en capital. ¿Puedo usar lo que le llaman equity? ¿Puedo usar esta parte de financiación de capital para llevar a cabo algunas actividades de los TRL 6 y 8? Sí, puedes tener esa opción, pero no la contraria. Tú no puedes usar subvención para las actividades de TRL 9 o mayor que 8, digamos. Entonces, en estas, la empresa tiene posibilidad de pedir solamente subvención, con lo cual mis actividades solamente irían entre el TRL 6 y 8, pero cuidado, porque yo aquí tengo que demostrar mucho que solo pido subvención, pero porque yo tengo asegurada la financiación para los siguientes pasos, es decir, del 9 y la puesta en el mercado. Puedes elegir Blended Finance, que es lo que estábamos hablando antes, que yo pido subvención, pero también pido una parte de inversión en capital y mis actividades cubren todo el rango del 6 al 9. Y hay una opción que es el Grant with Consent. ¿Qué es esto? Pues que tú podrías pedir solamente grant en tu propuesta, pero das consentimiento a la comisión para que, si ellos estiman que alguna de las actividades que tú has situado probablemente en el TRL 8, ellos creen que es el TRL 9, te propongan que pasen a financiarse con inversión en capital. Entonces, bueno, existen todas esas opciones. Y además, la comisión proporciona servicios avanzados de coaching al equipo, a la empresa, digamos, y mentoring normalmente a lo que hoy en día llamamos el CEO, que será pues el propietario o la persona a cargo de las operaciones de la empresa, con poder de decisión. Entonces, estas son las distintas etapas por las que va a pasar un proyecto, desde que se entrega
hasta que se firma absolutamente todo con la comisión y se pone en marcha, que es primero la presentación de la propuesta, ahora vamos a ver cómo, la evaluación aquí se hace en distintas fases, primero viene una evaluación remota, se hace una preselección de propuestas a las que invitan a una entrevista en Bruselas y tras eso, si la propuesta es aprobada, se empieza a firmar lo que es el acuerdo de subvención, el Grant Agreement, es lo que firman todos los proyectos de Horizonte 2020, y en paralelo empiezan a hacer lo que llaman una due diligence. Esto es solamente lo que está en discontinuo, es solamente para los proyectos que tienen blended finance, ¿vale? Los que han pedido también financiación en capital. Y si todo termina, se acaba firmando y acordando un equity investment. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo presento una propuesta? A ver, las propuestas, como todas en Horizonte 2020, se presentan de forma telemática. No hace falta mandar papeles y escribir y firmar. No, se presenta de forma telemática. ¿Y dónde? Pues a través del portal. Antes era el portal de participantes, ahora se llama Funding and Tender Opportunities. Es un portal que, digamos, que da entrada a distintos programas de la Comisión Europea. Aquí tenéis el link cuando ya hemos filtrado para Horizonte 2020, por si queréis ir directo al grano. Tiene este aspecto y antes de presentar una propuesta, si mi empresa no está ya registrada y tiene un PIC, ¿qué es eso? Pues el PIC es un numerito, como un DNI de la empresa dentro de los programas de la Comisión Europea y, bueno, en particular en nuestro caso, para Horizonte 2020. Antes de nada, hay que registrar a la empresa y obtener su código de identificación, digamos. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, hay que dar de alta a la propuesta y acceder a lo que es la plataforma para escribir y para subir los documentos para presentarla. Para ello, una vez que has registrado a la empresa, tienes que abrirte una cuenta en el portal. Bueno, para registrar la empresa también tienes que hacerlo. Una cuenta es un email y contraseña, ¿de acuerdo? Donde uno se loguea en el portal. Ir a la página de la convocatoria, aquí os pongo el link por si queréis acceder directamente, y bajar hasta que encontréis esta parte de la pantalla. Si veis en el menú de la izquierda, puedes ir directamente, no tienes que buscar, dentro de la página de la convocatoria, te describen el topic, las condiciones, te dicen cuáles son los documentos, si quieres hacer alguna búsqueda, no entiendo muy bien de qué, porque aquí hay que ir de forma individual, pero bueno, esto estaba desde que el instrumento PYME era instrumento PYME y ahí sí se podía ir en consorcio con otras pymes. Y bueno, veis varios documentos y aquí está el servicio de entrega de presentación de propuestas. Si clicáis en Start Submission, ya os lleva a través del proceso para poder hacerlo. Importante, en esta página de la convocatoria también encontraréis el programa de trabajo. ¿Perdón? Del programa de trabajo del programa piloto del Consejo Europeo de Innovación, donde encontraréis todas las características, los presupuestos, las fechas de corte, todo de, entre otros, el EIC Accelerator, y también encontraréis una guía del solicitante específica. Es importante que los documentos con los que trabajéis sean los oficiales de la comisión y no documentos que existen como plantillas para información solamente. Bueno, la referencia a esta convocatoria es, pues ya la veis ahí, EIC SMINS 2020. Como veis, todavía arrastra la coletilla del SMI Instrument y la nueva fecha de corte y la última que va a haber en este programa de Horizonte 2020 es el 7 de octubre con cierre a las 5 de la tarde. Digo el último porque a partir del año que viene entra ya en vigor Horizonte Europa, que es la continuación del nuevo periodo de programación y la continuación de este Horizonte 2020. Vale, y mi propuesta
¿En qué consiste? Pues tiene varias partes. Unos formularios administrativos que se llaman se llaman parte A, que hay que completar online. Una vez que nos hemos dado de alta, hemos entrado en la parte donde se presenta la propuesta. Es aquí donde tenéis que señalar, hay una parte del formulario A, donde la comisión te pregunta si le das consentimiento para, en caso de que ellos vean que hay algunas actividades que no es TRL8 sino TRL9, pasarlas a ese TRL9 y darte la oportunidad de financiar con inversión en capital. Ahí está, ¿vale? Y en la memoria, y además de esta parte A hay una parte B, que es una memoria que consta de un documento principal y además varios anexos. Hay un primer documento donde se abordan varias secciones. Hay que hacer una introducción de la propuesta, un resumen, etcétera, y hay 3 secciones principales: excelencia, impacto e implementación. Un documento 2 que se sube como un solo documento y son los anexos 1 a 3, donde se abordan cuestiones de ética y seguridad, donde hay que incluir los currículum del equipo y otros documentos si hiciera falta, incluso alguna carta de recomendación, alguna carta de algún cliente potencialmente interesado, lo que queráis. Esa parte no es obligatoria. Un documento 3 que es un anexo, el anexo 4 es un Excel donde la empresa tiene que dar información financiera y corporativa. Hay que entregarlo en formato Excel y formato PDF. Y también, por último, hay que presentar en PDF una pitch deck, o una pitch presentation, una presentación breve, que es la que tendréis que usar si os invitan a hacer la entrevista en Bruselas ante los expertos. Entonces, es una presentación, tiene más carácter comercial para convencer a posibles inversores, digamos. Importante, os decía, usar las plantillas. Hay plantillas para todo esto y las plantillas oficiales que da la comisión. ¿Y dónde están esas plantillas iniciales? Voy a volver a la transparencia de antes. Cuando entráis en Start Submission, entráis en la plataforma donde se puede registrar y dar de alta la propuesta, y ahí es de donde podéis descargar estas plantillas, y no olvidéis de descargaros solamente de aquí las plantillas y no de otro sitio. Bueno, pues vamos a meternos un poquito, voy a contaros un poco lo que os piden en estas secciones, solamente un poco, no me da mucho tiempo más, pero la primera parte es la excelencia, la sección de excelencia. Y aquí, ¿qué es lo que le voy a tener yo que contar a los evaluadores? ¿Qué voy a tener que contar de mi proyecto? Pues en principio tienes que describir muy, muy bien cuál es la innovación que tú presentas y el potencial que tiene y el riesgo asociado. Ya os decía que normalmente las innovaciones que son más radicales llevan un mayor riesgo asociado. ¿A qué necesidad responde esto? Esto yo lo he desarrollado, pero para dar respuesta ¿a qué? Tiene que haber algo, porque yo luego voy a tener que demostrar que hay gente que está dispuesta a comprarme esto, porque existe una necesidad, o que estaría dispuesta a comprarme esto. Tengo que explicar por qué esto, o sea, qué valor añadido tiene, porque es diferente a lo que ya existe, ¿no? El progreso en función del estado del arte. Tengo que demostrar que yo conozco bien lo que hay, pero que la necesidad que yo planteo no se cubre o no se cubre totalmente con lo que hay, que lo mío es mejor y que ya tiene un estado de desarrollo suficiente como para poder plantearme la última etapa y pedir dinero para poder llevarlo al mercado. Y también le voy a tener que contar qué viabilidad tiene y qué riesgos para poder llevar esta innovación al mercado, pero claro, de alguna forma estos riesgos los tendré que contrastar con la oportunidad del mercado y con el impacto que puede tener, para balancear un poco. El impacto, ¿qué voy a tener que contar aquí? Primero voy a tener que contar muy bien quiénes van a ser los clientes, quiénes me comprarían estos, a quién me voy a dirigir, cuál es mi mercado, ¿lo conozco? Lo tengo que describir, pero tengo mi mercado objetivo,
tengo que conocerlo, ver cuáles son las tendencias, ver dónde me sitúo yo, a qué clientes o a qué segmento de clientes me voy a dirigir. Tengo que tener muy claro quién es el receptor y a quién le voy a vender yo esto, ¿vale? Además, tengo que contar cuál es el potencial que hay para que mi empresa bueno, escale, queda un poco raro, pero ¿cuál es el potencial de escalado de mi empresa? ¿Cómo voy a crecer? ¿De qué forma? No solamente en números, sino cuál va a ser mi estrategia. Por supuesto, la estrategia de comercialización, cómo voy a llevar esto al mercado, qué pasos voy a seguir. Si hay socios externos estratégicos, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de comercialización, porque hay veces que se necesita el apoyo de algunos partners externos, voy a tener que contar cuáles son. Por supuesto, explicar todos los temas de protección de propiedad intelectual y asegurar, uy, ahí se ha colado un acento, que tengo lo que ellos llaman una freedom to operate, que yo puedo explotar y puedo vender lo que estoy desarrollando, que tengo la propiedad intelectual para poder hacerlo. Si tenéis patentes, si las estáis solicitando, todo esto hay que contarlo aquí. La memoria no deja de ser un business plan, de alguna forma. Porque al fin y al cabo lo que están evaluando tu propuesta para ver si te dan subvención, ¿vale? Pero también para ver si invierten o no. Y bueno, hay que contar también otros impactos, no solamente en el mercado, sino impactos sociales, impactos medioambientales, que de forma colateral o de forma directa pueda tener la introducción en el mercado de tu solución. Y este impacto debe ser a nivel europeo y, por supuesto, sobre todo, hablo de los temas sociales, medioambientales, clima, tema económico, porque son prioridades en Europa. Finalmente, para la implementación, voy a tener que contar muy bien cuál es mi equipo y describir que son capaces de llevar a cabo el proyecto, qué necesidad de financiación tengo y qué tiempos hay asociados, es decir, los distintos pasos que yo tengo que seguir, qué necesidad de financiación necesito para cada paso y qué tiempos hay para cada etapa. Además, hay que explicar, porque hay una tabla donde hay que explicar para la solicitud de equity o de capital, pues si he tenido valoraciones anteriores de la empresa, si he pedido dinero antes o no para el desarrollo del proyecto, quién es propietario de la empresa, qué estructura tiene capital, en fin, qué estrategia de salida se puede plantear si hay una inversión en capital. Y una de las cosas más importantes es demostrar la no bancabilidad de la empresa y la necesidad de apoyo del dinero público. Lo que os decía antes, yo tengo que, de alguna forma, demostrar que no soy capaz de acceder a financiación pública o privada por mis propios medios, pues por lo que sea, por el estado de la empresa ahora mismo. Porque, bueno, yo tengo otros productos en el mercado, pero realmente los beneficios no me dan como para poder invertir en mi nuevo producto que me va a llevar a un supercrecimiento, por distintas razones. Para ello hay unas tablas en el anexo 4 que te van a ayudar a fundamentar de alguna forma esta no bancabilidad, es decir, esta necesidad, que al fin y al cabo tienes que decir por qué razones vas a pedir esta financiación pública y no lo haces con inversores privados. O solamente con inversores privados, pues porque no me financian todo, porque, bueno, miles de razones. Por supuesto, aquí vas a tener que describir las actividades, donde piden que, por favor, un máximo de 5 paquetes de trabajo, deliberables, que son los entregables finales y los hitos de decisión en el proyecto, y cómo vas a utilizar los recursos, los que estás solicitando. Esta parte del anexo, el anexo 4, fijaos, lo he puesto aquí, pero probablemente tenga que saltar porque si no, no me va a dar tiempo a contaros todo lo que os quiero contar. Sí quería que vierais, hay templates para esto. Están las tablas, es un Excel con las tablas. Hay que dar. La tabla 1 son información financiera, básicamente cuenta de resultados, el balance, flujos de caja y algunos ratios económicos. Esto se hace para el año actual, 2 años anteriores y a 6 años vista. Siempre que sea posible y las cuentas de la empresa te lo permitan, claro. Si hay startups que a lo mejor están en una situación donde no toda la información está disponible.
Datos financieros actuales de la empresa, que es una tabla esta más pequeñita, pero que te piden la deuda externa, el saldo de caja y también el consumo mensual de caja para ver el cash burn out. También te piden, esto es algo que te piden en la tabla anterior, la historia, digamos, financiera o de financiación de la empresa. Tienes que contar si ya hay inversión de inversores externos o cómo se está financiando, y en la tabla siguiente tienes que poner quiénes son los propietarios, qué parte de la empresa tienen, quién tiene el poder de decisión, cómo se organiza, en fin, sobre todo el capital. Y finalmente, también os puede servir para la fase anterior una tabla donde tú cuentas las características de las distintas, del apoyo financiero que estás solicitando, tanto la subvención, para que lo quieres, la inversión en capital y también detallas alguna otra inversión que puedas tener por inversores externos, ¿de acuerdo? O incluso internos de la propia empresa, que esté sufragando parte del desarrollo. E incluso al final te piden una valoración de la empresa tras una vez terminado el proyecto y haber utilizado esa financiación. Bueno, pues vamos a la evaluación del proyecto rápido. La evaluación del proyecto, os decía, se hace en dos fases. Lo de los números son los pasos. Entonces, primero hay una evaluación remota, a eso se le llama fase 1, por expertos externos. Esto es lo que yo os contaba antes, que habíamos evaluado proyectos. Luego la comisión hace un ranking de propuestas que han superado los umbrales de evaluación. A esas las invita a una entrevista en Bruselas. Da igual si han pedido grant only o si han pedido grant with consent o blended finance. En cualquiera de las tres opciones, si pasa la evaluación, van a entrevistas. Bueno, son invitadas a ir. Si se cierra la entrevista, se firmaría el grant agreement y en paralelo, para la parte de subvención, y en paralelo, solamente para los que tienen blended finance, se abre lo que es un proceso de due diligence que, si al final el resultado es positivo, pues acaba en la firma del equity investment. Vamos a ver. La evaluación remota, fase 1. 4 evaluadores, cada uno en su casa, hace la evaluación del proyecto, de la propuesta. ¿En base a qué? A 3 criterios. Fijaos, excelencia, impacto e implementación, que era justo las 3 secciones principales de la memoria, digamos, del primer documento. Pueden evaluarla hasta un máximo, o sea, de 0 a 5 puntos, y establecen un umbral mínimo para cada una de estos 3 criterios de 4 sobre 5. O sea, lo máximo que se pueden conseguir son 15 puntos en esta etapa, pero si sumamos los umbrales mínimos de cada uno de los criterios, nos dan 12 puntos. Dicen, vale, sí, tú puedes tener 12 puntos, pero para pasar a la siguiente fase, es decir, para aprobar, entre comillas, vas a necesitar 13, uno más. O sea, fijaos en qué rango nos movemos. Estamos diciendo que tu propuesta puede, como mucho, tener 15 puntos, pero que si no llegas mínimo a 13, no pasas a la siguiente fase. Como veis aquí, cada uno de los criterios tiene el mismo peso. ¿Y qué es lo que van a evaluar estos evaluadores en su casa cuando tengan mi proyecto por delante? Pues lo que le dice la Comisión Europea. Y entre otras cosas que van a evaluar, pues principalmente dentro de la parte de impacto, van a ver si realmente con lo que tú le has contado en la propuesta, ellos no tienen más información que eso, si le has demostrado que realmente puede existir una demanda en el mercado para lo que tú estás proponiendo. Que hay usuarios bien identificados y sus necesidades también. Y está claro cómo tu producto va a satisfacer esas necesidades. Que hay un análisis de mercado concienzudo, o sea, que lo conoces, que sabes qué tendencia tiene, qué ratio va a tener, pero además que lo adaptas a tu proyecto. Sí,
a tu proyecto de alguna forma, o más bien cómo se adapta tu proyecto al mercado. ¿Qué cuota de mercado prevés que vas a tener dentro de tu segmento de mercado, dentro del mercado total? Ellos evalúan si realmente es factible o no es factible. Si tú vas a decir que el mercado hay que ser realista, pues eso también lo evalúan o lo evaluamos. Es decir, si tú pones que el mercado tiene como 4 segmentos principales, tú te enfocas en uno y que tú dentro de 3 años lo que vas a tener el 99% de cuota de mercado a nivel internacional, pues es posible que no sea verdad, por decir algo. Entonces, hay que ser realista, pero esos cálculos hay que tenerlos hechos y hay que contarlos. ¿Cuáles son las expectativas? Luego será o serán, pero más o menos deben ser unas expectativas. La empresa tiene que tener hecho un plan de comercialización, ya lo hemos visto, te lo pedían, pero es que además lo van a evaluar y van a ver si tiene sentido. Si la estrategia de crecimiento que tú tienes, el producto que tú tienes y la protección intelectual y los riesgos que tienes casan con ese plan de comercialización que tú estás planteando. Si realmente tiene potencial de escalado la empresa con ese producto. Si existe una estrategia empresarial y comercial que esté alineado con lo que estás contando. Y si finalmente realmente existe una necesidad financiera. Si tú tienes que pedir dinero fuera, ¿y para qué? En la parte de excelencia van a evaluar pues el potencial, la innovación y su potencial y el riesgo asociado. Van a ver si realmente es una innovación radical con alto riesgo y cómo, pues con lo que tú le cuentes. Hombre, entre los evaluadores hay expertos tecnológicos, pero también financieros y de negocio. Quizás el tecnológico pues puede evaluarlo mejor, pero no hay solamente expertos tecnológicos. Entonces, van a tener que evaluar con lo que le cuentes. Voy a tener que contar por qué mi producto es distinto a lo que ya hay, por qué es mejor. ¿Por qué es mejor y por qué me lo pueden comprar? ¿Qué beneficios da? Y, por supuesto, qué pasos tengo que hacer para llegar al mercado evaluando la viabilidad y los riesgos, lo que hablábamos antes. Finalmente, en la parte de implementación, van a evaluar tanto el equipo, que es muy importante y le dan mucha importancia, tanto en esta evaluación remota como luego en la entrevista, el verdadero no acceso, digamos, o la verdadera imposibilidad de poder acceder a otras fuentes de financiación o fuentes de financiación que sean suficientes para poder desarrollar el proyecto. Y también van a evaluar cómo queréis usar los recursos y las actividades que vais a desarrollar. Se me ha olvidado decir en excelencia que además de la innovación, lo que van a evaluar es el estado de desarrollo. Van a ver si realmente está en un estado de desarrollo adecuado a lo que solicita el EIC Accelerator. Y hay que contarlo, hay que contar los distintos pasos por los que habéis pasado hasta llegar al estado actual de desarrollo. Pero sobre todo debe ser una propuesta coherente y razonable, porque además el evaluador, nosotros tenemos al final de cada criterio y después de los distintos subcriterios, tenemos una pregunta que queda un poco ¿cómo se dice? Bueno, es una evaluación un poco más subjetiva, ¿no? Te preguntan para cada criterio que es tu evaluación un poco, algo ya más subjetiva, de si realmente es coherente y es razonable lo que se está poniendo ahí. Si enlaza todo, si realmente hay una estrategia y enlaza todo, la parte técnica y económica y comercial, por supuesto. Bueno, pues si pasamos esta fase, si pasamos esta fase, entre las que han pasado la fase, es decir, entre las que han tenido más de 13 puntos, la comisión las ordena, empieza por la que más puntos ha tenido y va hacia abajo y las va a invitar a una entrevista en Bruselas. ¿A cuántas? ¿A todas? Pues no, a todas no. Normalmente ellos hacen y miran la cantidad solicitada en financiación o como capital de las propuestas hasta llegar a más o menos
el doble de lo que tienen disponible en cada convocatoria o fecha de corte. Y entonces envían la invitación a la empresa para ir a una entrevista en Bruselas. Las últimas se han hecho, las del Green Deal, que ha sido el último fecha de corte, no sé cómo lo harán porque todavía no estarán evaluadas, pero la anterior finalmente iba a ser online por la circunstancia que todos sabemos, pero normalmente son en Bruselas. Y además, a partir de la convocatoria de la fecha de corte de Green Deal, que ha sido en mayo, la Comisión ha puesto quiere que al menos el 25% de las empresas a las que se hace entrevista estén dirigidas por mujeres. Entonces, podrían incluso ampliar el número de propuestas a invitar a las entrevistas para cumplir con este 25%, pero evidentemente siempre tienen que ser empresas con 13 o más puntos. No significa que tengan ventaja, pero quieren que haya una representación de empresas lideradas por mujeres, que significa que los CEO o el equivalente sean mujeres. ¿Qué ocurre? Pues nos invitan a la entrevista, nos vamos a una entrevista muy breve utilizando la presentación que ya teníais, que habíais entregado. Hay 10 minutos de exposición y luego preguntas por los expertos del panel, que son 3 en distintos ámbitos, ya os decía, técnico de negocio y financiero. Y preguntas normalmente 30 minutos más o menos. Existen paneles temáticos donde vuestra propuesta se va a meter en función de las palabras claves que se hayan detallado en el proyecto y, por supuesto, tened en cuenta que el idioma es el inglés. O sea, es necesario ver a la o el CEO de la empresa llevando esa entrevista o participando activamente en esa entrevista y en la presentación. Es muy importante. Y el objetivo, bueno, el objetivo de estas, lo diré, de estas entrevistas, pues es confirmar lo que ya hay, lo que ya han evaluado los expertos de forma remota, realmente ver un poco más la capacidad de equipo, reafirmarse en la necesidad de financiación del EIC y si realmente es un tipo de proyecto, el tipo de proyecto que va buscando el Consejo Europeo de Innovación para financiar a través del EIC Accelerator. Después, perdón, voy a la anterior. Después de esta entrevista hay 3 cosas. Uno, le dan el go y se pasa a la siguiente fase. Le dan no go, con lo cual no se aprueba la propuesta. Y después está la opción de change into blended finance. Porque hayamos dado el consent y nos hayan propuesto cambiar una parte a capital, una de las que nosotros habíamos puesto para subvención, pasarla a capital, o porque ellos consideren, hagan una, digamos, contraoferta, una contrapropuesta, digamos. Después, para las que sí han pasado, las que tienen el go, pero son blended finance, han solicitado una financiación híbrida, digamos, pues están sujetas a una due diligence, que no es más que una comprobación auditoría, se remite a EIC Fund y entonces es una auditoría de realmente del riesgo que tiene la empresa y el proyecto, digamos, y verifican la información financiera que se ha proporcionado. Además, se hace un market test para ver si hay algún potencial inversor externo interesado en invertir. Esto lo hace el EIC Fund y si hay algún inversor externo interesado en invertir, pues todo o una parte del proyecto. Entonces sería co-investor con el EIC. Si el resultado de todo esto es positivo, pues la Comisión Europea, el EIC, hace una propuesta a la empresa y si lo acepta se firma lo que se llama el Equity Investment, que es como el contrato para la inversión en capital. Ya termino. Os cuento
varios aspectos a tener en cuenta. Creo que los hemos ido viendo todos a través de la presentación, pero no os podéis centrar solamente en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo del producto o del servicio. Es necesario mostrar la oportunidad de negocio, fundamental, y el potencial de crecimiento a nivel internacional de la empresa. Además, que esto está soportado por un equipo realmente solvente que es capaz de llevar a la empresa y el proyecto a éxito y alineado con una estrategia empresarial y comercial que ya existe. Por otro lado, os decía, la innovación debe ser una innovación radical, que tenga la posibilidad de crear un impacto, o un impacto grande en el mercado que ya existe, o crear un nuevo mercado a nivel internacional o a nivel europeo al menos. Cuando hablamos de internacional es europeo y Europa y más allá, ¿vale? Digamos que el ámbito es más grande que el ámbito europeo. Tengo que demostrar que realmente existe un mercado y una necesidad y que tengo de alguna forma pruebas o tengo claro, demuestro que esto me lo pueden comprar y yo puedo crecer con esto en el mercado. El plan de comercialización lo tenemos claro. Cuidado porque hay empresas que se centran mucho, ya os digo, en la parte de desarrollo, pero luego cómo llego yo al mercado no lo tengo planteado, no lo he visto, no sé cómo lo voy a hacer. Esto, bueno, no es una lotería, no lo es. Es muy competitivo y necesita estar basado en una estrategia de crecimiento sólido. Tiene que haber, como decíamos antes, una coherencia. Entonces, tengo que mostrar, además, la necesidad de financiación, que por eso la pido, los tiempos asociados a cada etapa y que es razonable y que es creíble. Y tengo que contar cuál es el riesgo inherente a la innovación y por qué no puedo acceder ahora mismo a otro tipo de financiación para llevar a cabo mi proyecto. Y finalmente, cuidado porque hay que convencer en la propuesta y también en la entrevista, en los dos sitios. Es verdad que te evalúan tu propuesta, pero la puesta en escena hace mucho. Y las preguntas, bueno, hay que tener soltura y hay que tener información y dominar mucho el proyecto para poder contestar a los distintos expertos que están en el panel de entrevista en Bruselas. Herramientas de apoyo. Bueno, CDT no es que sea una herramienta, pero evidentemente es un apoyo. Ellos son los puntos de contacto nacional para toda la parte de innovación y pyme y además son representantes dentro de Horizonte 2020 de este área, de representante nacional, además de punto de contacto nacional. Luis Guerra y Esther Casado son las personas que llevan este área principalmente dentro de CDTI. Con ellos vais a tener, digamos, las dudas, sobre todo las fundamentales, sí que os las pueden resolver, porque además son los que más información tienen sobre esto. Además, CDTI está puesto al final, pero lo quería decir, tiene un servicio de simulacro de entrevistas. Antes de ir a Bruselas, podéis ir a CDTI. CDTI invita a quien quiera de las que han pasado a la fase 2 a ir a CDTI, a hacer un simulacro muy fiel de la entrevista y a que te hagan preguntas y recibir información de distintos expertos en los distintos ámbitos igual que en Bruselas y es muy, muy útil. Incluso dan consejos para la presentación, para todo. Y después hay algunas herramientas que han hecho una red de puntos de contacto nacional para innovación, entre los que está CDTI, que es una, ya veis ahí, son Excel en muchos casos para calcular el modelo de revenue model, el modelo de ingresos para llevar a cabo un análisis del mercado, sobre todo para analizar puntos clave, la proposición de valor de la empresa, cómo valorarla, incluso algunos consejos para esta entrevista, hay un documento e incluso hay una plantilla para ese pitch deck que tiene CDTI, donde da recomendaciones. Entonces, estas son las herramientas generales que hay, luego ya pues nosotros o cualquier otra
entidad entre vuestros colaboradores puede apoyaros a encaminar y probablemente, en nuestro caso al menos, a escribir la propuesta. Y esto es todo. Espero no haberme pasado. Me he pasado 5 minutos, pero como hemos empezado un pelín más tarde, no sé si tenemos ahora, Blanca, como 10 minutillos o algo para alguna pregunta. Eva, bueno, muchas gracias por la presentación, muy claro todo. Sí, yo creo que podemos dar 5 minutos para preguntas. Ahora mismo en el chat no hay ninguna, pero si os parece, voy a plantear yo la primera, que me han surgido algunas dudas y algún comentario, y con eso damos tiempo a que los participantes planteen alguna en el chat. Esto es un comentario más que nada. Veo que se consolida ese modelo mixto de financiación público-privada. Ha evolucionado lo que era Instrumento PYME y ahora el modelo se parece un poco más a lo que es Neotec, que sí que tiene esa mezcla de financiación, ¿no? Entonces, más cercana también al mercado, más también empujando a las empresas al mercado. No solamente van a financiar ideas, sino que financian modelos de negocio basados en innovación, pero están financiando modelos de negocio, no están financiando desarrollo, ¿no? Entonces, creo... La última parte, sí, pero sí. Exactamente. Si tengo una duda y que me ha parecido muy interesante, lo he leído en una de las slides, que es que van a ofrecer, el programa va a ofrecer mentoring y coaching para el CEO. ¿Tienes más información sobre esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo? ¿Si es presencial? Son unas horas específicas, digamos, que cubre o que financia o que cubre, digamos, financieramente el EIC. Son una serie de días específicos. Entonces, hay que solicitarlo una vez que tienes el proyecto concedido. Entonces, a través de la comisión, que ellos tienen su pool de expertos y tú puedes acceder a ellos, y es online, presencial, pues ya depende no sé, pues si yo estoy aquí en Sevilla y resulta que entre el pool de expertos hay uno sevillano o de Córdoba y yo puedo acceder a él porque me interesa la experiencia que tiene por el sector o por lo que sea, pues es posible que podamos tener alguna reunión física, pero si el que me interesa está en Polonia, más difícil va a ser, entonces podría ser online. Lo que, digamos, la comisión lo que les cubre son los días de trabajo a estas personas. Vale. De acuerdo, vale, que no sabía si iban a ser como un programa de formación allí. No, entiendo que son, lo que proporciona la comisión es el acceso a un pool de expertos. Vale. Exactamente, además depende de la necesidad de la empresa. A lo mejor hay una empresa que dice, pero yo coaching pues tampoco estoy muy interesado porque yo tengo más experiencia y no, pero sí, el mentoring pues no me vendría mal para consultar determinadas cosas, hacer un poco en liderazgo, en fin, este tipo de cosas, pues no me vendría mal, pues a eso, en fin, es un poco a decisión de la empresa, en función de las necesidades y lo que le pueda interesar más. Vale. Te voy a plantear una pregunta que ha formulado María Isabel Ruiz en el chat. Pregunta, ¿desaparece la antigua fase 1 de Instrumento PYME? Sí, no existe ya. Solamente es fase 2. Fase 1 ya desde, creo que fue septiembre del año pasado, si yo no me equivoco, fue la última fecha de corte. Vale. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta. Si es así, pues damos por terminado el webinar. Muchas gracias, Eva, por la explicación detallada, clara, y gracias a todos los participantes por haber asistido. Esperamos que le haya resultado de utilidad si vais a presentar propuestas y que sea están dando... Vale, es que estaba leyendo el chat por si se formulaba alguna otra pregunta. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos y esperemos veros por aquí en próximos eventos. Vale, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos y gracias, Blanca.